su justa medida. Página 21, tema 4, comprometerse con la oración y la palabra, que si bien son temas ya muy manidos, muy tratados, pero siempre viene bien de nuevo que se nos exhorte a ser muy definidos con nosotros mismos como pioneros, también con los equipos que nos vayan a trabajar, porque a veces la base es lo fundamental para una edificación correcta de una obra pionera. Entonces, si el sembrador, si el equipo que le acompaña va a tratar, se supone que con gente que no conocen absolutamente nada de la palabra ni de la oración, y nosotros somos motivadores, y además de ser motivadores somos gente que no empleamos la palabra, que no empleamos la oración, todo eso va a crear el hábito y la enseñanza luego en nuestros hijos espirituales. De ahí la necesidad de que desde un principio la gente pueda ver en nosotros que somos la gente, como antes se nos decía o se nos llamaba, la gente del libro. Antaño se nos llamaba así porque llevábamos la Biblia en la mano, ¿no? Ahora pues muchas veces la Biblia va demasiado escondida en bolsos y en todos los lugares. Muy bien. Las verdades divinas se extraen de las Escrituras. Vamos, esto yo no estoy inventando nada nuevo. Pero hermano, tristemente hay que repetirlo una y otra vez. Hay una tendencia siempre a imponer, no en todos, pero sí en algunos, hermanos, a imponer criterios personales. Y como seres espirituales, repito, y como seres de súbditos del reino de Dios, tenemos que emplearnos y tenemos que basarnos en los preceptos y los dichos de Dios que están aquí en la palabra. ¿Para qué? Pues para que cada vez haya menos criterio personal, menos ideas, menos opiniones excesivamente personales a la hora de hablar de cómo dirigirse en el reino de Dios. Entonces, la verdad divina se extrae de las Escrituras, y esta es la forma que Dios ha escogido para comunicarse con la humanidad y hacerle conocer su voluntad. Esto es lo que tenemos entonces que promover. Este debe ser nuestro norte y debe ser nuestro estandarte allí donde quiera que vayamos. Somos guiados por la palabra del Señor. Aquí están los dichos de Dios. Y aquí está todo lo que el hombre necesita saber para poderse conducir hasta que Él venga bien en esta tierra, cumpliendo su voluntad. Repito, si esto no es en nosotros público y notorio, si esto no está arraigado en nosotros, entonces empezamos mal, en un sentido, una obra pionera, porque de lo que se trata es de que los nuevos hijos que nos nazcan también aprendan a buscar la verdad de Dios en la palabra. Amén. Entonces, la oración también. La oración es una herramienta eficaz para fortalecer las relaciones fraternales. La comunión, dice, se profundiza entre las personas cuando oran unas por otras, y asimismo la relación con Dios también se torna más íntima. Y a la medida que nos acostumbramos a esto, y a la medida que forma parte de nuestro diario vivir, en esa medida vamos a tener cada día más dificultades en dejar de hacerlo. Entonces, toda costumbre, a fuerza de repetirlo, se convierte en ley. Y ojalá que en este aspecto sí sea positivo, la costumbre de leer la Biblia, la costumbre de buscar al Señor en oración se convierta en ley en nosotros. De manera que el día que no lo hagamos, entonces nos podamos sentir mal. Dedíquense, dice Colosenses 4, 2, 3, a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. La importancia de orar. Desde tu niñez, la importancia de la palabra. Pablo decía a Timoteo, conoce las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura, absolutamente toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Así que la importancia de orar, de buscar a Dios, de ministrarnos los unos a los otros, la importancia, hermanos, de conocer la palabra para no errar es fundamental. Y a veces cuando aplicamos demasiada opinión a los proyectos divinos, estamos actuando antibíblicamente o extrabíblicamente, y aunque actuar extrabíblicamente no sea pecaminoso, si no nos cuidamos, conociendo la palabra, podemos incurrir en lo antibíblico y entonces ya estamos errando
Tristemente, podemos errar, por muy espirituales que seamos, por muy ministerios que seamos, por muy bombante y famoso y conocido que sea nuestro ministerio, estamos en manos a veces a una línea muy delgada de errar, de imponer criterios, visiones, conceptos, de interpretar erróneamente según mi gusto, según yo creo, y entonces ahí empezamos a derivar y empezamos a estropear la obra del Señor. Por eso la importancia de que la palabra sea el filtro a través del cual nosotros colemos todo lo que pensemos, todo lo que deseemos, todo lo que creamos. Que este sea el filtro y al mismo tiempo el fundamento sobre el cual edifiquemos toda obra pionera. Y que el exaltado siempre sea el Dios de la palabra. Amén. Sí, Señor. El exaltado, y que la gente podamos llevarla a la base que es la palabra del Señor, Dios mismo. Esto es lo que tenemos que hablar y enseñar. Y bueno, en la medida que lo hagamos, nos vamos a sentir bien, porque a fin de cuentas cualquier cosa que vamos a decir, bueno, la palabra lo dice. Pero cuando dudamos es porque quizás hemos puesto de nuestra cosecha. La Biblia es el alimento de los luchadores, no es para quienes se limitan a reunirse en círculos piadosos para su propia edificación, sino para quienes están comprometidos en una lucha de oración y en la batalla de la fe en el mundo. El estudio de la Biblia como un fin en sí mismo no tarda en perder su interés, porque debe de servir para algo, debe de afectarnos. Si no nos afecta, es un libro más de la biblioteca. Nos tiene que afectar. Y a la inversa, quienes están implicados en la lucha necesitan un alimento nutritivo y digerible, porque no es la cantidad de comida que ingerimos, ni la cantidad de conocimiento bíblico que adquirimos la que nos alimenta, sino la cantidad que digerimos, o sea, la capacidad de comprensión. Eso es lo importante. Comprensión. Así que leemos para comprender. Y una vez que hemos comprendido, entonces aceptamos. Y cuando aceptamos, aplicamos. Y cuando aplicamos, vivimos como Dios quiere que vivamos. Y las cosas son entonces propias. Amén. Deberes del sembrador en cuanto a la oración y la palabra. Comprometerse con el desarrollo del grupo núcleo. Eso es interesante. Hemos hablado ya por activa, por pasiva, que el grupo núcleo no son meros acompañantes. Yo siempre enfatizo esto, sino que Dios los ha puesto o han sido escogidos o elegidos porque son gente que complementa y gente que van a empujar y gente que van a enriquecer y gente que van a trabajar. Entonces, se compromete con el desarrollo de ese grupo. Y ya hemos hablado de las características. Entonces, en cuanto a la palabra y a la oración, hay que asegurarse de que la oración y la lectura bíblica sean una parte importante de la vida de cada miembro, por todo lo que he repetido al principio. Tiene su importancia y debe tener su lugar. O sea, no vamos a andar haciendo las cosas por inercia o porque ya forma parte de mi experiencia. Está muy bien la experiencia que tú tengas y está bien que la compartas y que se desarrolle, pero siempre está bien que la gente aprenda a venir a la palabra como la fuente de vida y como también fuente de inspiración y de revelación de cómo hacer las cosas, y de cómo encontrar a Dios, y de cómo vivir, y de cómo discernir. Entonces, enfatice que cada miembro ore diariamente por los no cristianos, fomentar este gran valor y esta hermosa costumbre, orar e interceder por los no cristianos, para que también tú tengas una capacidad, adquiera una más, ¿cómo diríamos?, más profunda sensibilización o sensibilidad a la hora de acercarte a los demás. No es lo mismo salir en frío, salir en seco, rodeado de problemas, de conflictos personales, de conflictos de qué sé yo qué índole, hacer evangelismo con ese escudo, que es salir a hacer evangelismo o salir a buscar a la persona después de haber pasado un buen tiempo de oración, donde tú te descargas, donde el Señor toma las cargas, donde tú oras, donde tú te esparces, donde tú confiesas al Señor, deposita tu carga y donde le pides que Él te llene. No es lo mismo, la actitud cambia totalmente y radicalmente. Y la persona que va a recibir el mensaje de parte de nuestro hogar no está. No es lo mismo una persona que sale agresiva, nosotros no nos damos ni cuenta, pero otros sí. Quizás las palabras son piadosas, pero el lenguaje no verbal, del que también hemos hablado antes, los gestos no son tan piadosos. Hablan de cómo nos sentimos, sin darnos cuenta. Un puño cerrado, un brazo rígido. ¿Sabes? El estado no está haciendo psicológico, diciendo, voy a soltar el rollo. Ahora, todo eso cambia cuando uno ora. Señor, aquí estoy y tú sabes cómo estoy. Hecho polvo. Y no pasa nada porque se lo digas. Si está hecho polvo, no lo adornes.
Y el Señor, que es comprensivo, claro, ya te ve, venga, ¿qué te pasa? Dime, cuéntame. Y luego es, sí, Señor, usted me da cuenta que tú no sepas, pero mira, de todas maneras, por desahogarme. Ahora, Señor, quiero respirar hondo, quiero cambiar esto. Si ahora toca hacer una cosa muy seria, muy responsable, el grupo, vamos a sentarnos, vamos a dirigir, vamos a planificar, vamos a esto, vamos a lo otro. Quiero cambiar el mundo. Así que lléname de tu Espíritu Santo, toma las cargas, dame paz en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Ahora quiero que me gobierne tu Espíritu Santo y no tanto mi área natural o carnal. Y para eso, si la oración uno se desahoga, se descarga, habla con el Señor de una manera afable, amable, como si estuviera hablando con algún familiar cercano, y la actitud cambia. Por eso es importante enfatizar en que cada miembro del grupo se acostumbre a orar diariamente por él mismo y luego después, lógicamente, por lo que voy a tratar, con lo que voy a hablar. Deber del sembrador, entonces, desarrollo del grupo que va a estar apoyándote, asegurándote de que oren, de que lean la lectura de una manera cotidiana. Incentivar a la capacitación bíblica, sea un ejemplo de capacitación continua sobre las escrituras, ya sea a través de cursos formales como a través de la preparación autodidacta. O sea, tú puedes estudiar en un seminario, en un instituto o en alguna extensión en tu iglesia, o también tú puedes ser una persona que por tus circunstancias laborales te impide incluso todo esto. Entonces, pues de todas maneras, muéstrale que eres una persona que te interesa por razones personales y por interés personal en estudiar la Biblia, ayudándote de comentarios o de otros libros. Ese es el autodidacta, el que por sí mismo trata de responsabilizarse por conocer a Dios con otro tipo de ayuda. Pero eso es lo importante, repito, para no errar. Cuanto más acertado estemos en el cumplimiento de la voluntad del Señor, hermanos, más próspera va a ser la obra, más próspera, más paz vamos a sentir y más se van a sostener todo lo que edifiquemos sobre la roca, que es la palabra. ¿De acuerdo? De lo contrario, pues todos vamos a crear dudas y nos vamos a desinflar, etcétera, etcétera. Entonces, incentivemos, hermano, estudia, prepárate, hay muchas maneras, inclusive, mira, si tienes dificultad económica, a ver cómo podemos proveer para que puedas estar en un curso donde dan ciertos créditos, a ver si alguien, inclusive podemos invitar a alguien que venga, que esté 3 días con nosotros, dándole intensamente esta asignatura. Eso puede hacerse, hermano. Las asambleas de Dios hoy por hoy tienen recursos, gracias a Dios, a disposición de casi por cada miembro, o sea, a la carta. Podemos pedir a la carta el que alguien pueda venir a ayudarnos a recibir instrucciones en una asignatura concreta. Yo creo que sí, que hay, y bueno, entonces sin miedo. Cualquier cosa menos acomodarnos y conformarnos. Con saber y hermano, uy, el libro y por dónde. Entonces, la labor del sembrador es animar al equipo a encontrar motivos por los cuales de la Biblia se le puede poner algo que pareciera de niños, pero yo me pongo deberes. Por ejemplo, yo quiero saber lo que, y eso me va a ayudar y me ayuda mucho a mi identidad, para sentirme bien, ¿no? Con este tema que se ha tratado mucho de la autoestima. Pues más que esperar qué es lo que la gente piensa de mí, yo voy a ir a lo más importante, qué es lo que Dios piensa de mí. Entonces, ¿para qué? Para aplicarme la palabra, que es también medicina para mi cuerpo. Y eso me ha motivado, me he metido en el Nuevo Testamento de pe a pa y he apuntado en una relación, pues lo que Jesús piensa de mí, qué soy para Él, cuánto le importo, qué supongo ahora para Él. Y pim, os va a llegar una sorpresa tremenda cuando veáis la cantidad de folios que podéis rellenar anotando qué es lo que Jesús, qué es lo que Dios piensa de ti, cómo te ama, cómo te quiere, cómo te estima, en qué posición te ha dado, qué seguridad tiene ahora en Él, qué importancia tienes. Todo eso es la identidad. Entonces, todo eso te anima a decir, pues voy a profundizar en el Nuevo Testamento. ¿O qué habla el Nuevo Testamento de la obra pionera? Métete en Hechos, ¿cómo fue que Pablo empezó?